Cuarta parte, el nuevo orden mundial. Tendremos un nuevo orden mundial, gústeles o no les guste, ya sea por la fuerza o por consentimiento. Jimmy Walpole, vocero de los Rockefeller y miembro del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores. Vamos a seguir hablando sobre la operación psicológica que se ha llevado en contra de América Latina. Cómo el CFR ha usado el centro de operaciones que ha sido Cuba para venir implementando la destrucción de los países latinoamericanos. Como verán, vamos a centrarnos de lo que fue de los 80 para acá hoy en día, pero especialmente lo que viene pasando aquí en El Salvador. Y cómo todo esto viene añadido, viene elaborado, viene estructurado. Todo ha sido un plan, digamos, elaborado para implementar lo que ellos llaman el nuevo orden mundial. Y la finalidad es destruir los estados-nación. Cuando me quiero referir a destruir los estados-nación es destruir completamente los países, sea las maneras como ganarse la vida la población en los diferentes países. Especialmente vamos a centrarnos aquí en Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos. Verán ustedes que también en Estados Unidos hay una guerra psicológica hoy con la entrada de Trump, las leyes que está imponiendo, los aranceles que le va a poner a China, a México, a Rusia, cómo van a ir provocando que vaya llegando menos mercancía a Estados Unidos para ir deteriorando los centros comerciales, centros industriales, los establecimientos de comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El por qué? La filosofía del nuevo orden mundial de los miembros del CFR es sumir a todo el mundo en una pobreza sistemática, donde no existan la clase media, no existan los obreros, simplemente existan la élite, las élites con todas las riquezas del planeta y los demás en una extrema pobreza, donde con lo que se viene de la implementación de todo lo digital, de la marca y todo eso, donde prácticamente se mendigue un plato de comida a ellos y claramente, ¿me entienden?, despoblar a la población. Ese es el objetivo. Pero vamos a ir viendo cómo aquí en El Salvador y cómo en otros países, digamos, han venido ya destruyendo los estados-nación en el aspecto de cómo destruyendo las fuentes de trabajo de los obreros, poniendo leyes represivas donde ciertos lugares geográficos de los países ya no permiten que alguna persona, digamos, implemente una manera de subsistencia o de cómo ganarse la vida o cómo esta persona puede ingeniárselas para poner un puesto de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la destrucción de los estados-nación. Destruirlos en el aspecto de que no tengamos posibilidades como emprender un emprendimiento de trabajo, tener libre acceso a ciertas informaciones, censurar, digamos, las reuniones, digamos, de estilos sociales con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un nuevo orden mundial donde los van a prohibir y los van a esclavizar en todos los aspectos de la vida, claramente usando lo que es la tecnología. En El Salvador ha venido implementándose todo el modelo cubano. En Venezuela no se diga, ustedes saben que Venezuela ya es un estado-nación destruido. Millones de venezolanos vagando por el mundo, en lo que es aquí en Latinoamérica, digamos, no, digamos en Estados Unidos ya hay mucha gente viviendo allá que se han ido indocumentadamente, hoy en día están algunos repartiéndolos, se oye por algunos, digamos, documentos aquí en el país, algunos periódicos digitales de que probablemente los venezolanos pueden radicar ya aquí en El Salvador. También esto me está sonando a mí de que probablemente, acordémonos que los países van a desaparecer. Ya también he hablado en estos videos que los países van a desaparecer y los van a agregar digamos, en bloques regionales, donde van a juntar a un conglomerado de países en un bloque y a otro conglomerado en un país en otro bloque, etcétera, etcétera. Acordemos que Trump dice que ya quiere reunir a Canadá, México y Estados Unidos en una sola nación. No son los bloques que se vienen.
todo este plan, todo lo que se montó en Latinoamérica con la explosión de guerrillas en muchos países de Latinoamérica, el por qué Estados Unidos, digamos, implementó guerras devastadoras en algunos países del mundo, pero algunos estudiosos también se preguntan el por qué una isla que quedaba a 90 millas de Estados Unidos nunca fue tocada con la eficacia que se ha hecho en otras partes del mundo. Por ejemplo, la invasión de los países árabes en 2001 en adelante, con la excusa del acto intentado que hicieron con las Torres Gemelas para invadir a Irak, Afganistán, etc. La invasión a Panamá con el derrocamiento del general Noriega y así muchas operaciones devastadoras que han llevado a lo largo del mundo con guerras devastadoras en el nombre de la libertad y la democracia. Pero algunos estudiosos se preguntan el por qué una isla ubicada a 90 millas de Estados Unidos, nunca Estados Unidos ha procedido con la eficacia que ha procedido en otras partes del mundo. Y eso hablo de la Cuba de Castro. Hoy en día, pues el delincuente esta entidad que poseía este cuervo, pues ya no se mantiene físicamente activa, porque pues no le podemos llamar a un ser humano a seres que implementan digamos, ¿cómo llamarle, digamos, estamentos donde por culpa de estos líderes, por llamarles así, líderes o ¿cómo es que llamarles esta clase de seres? Mueren cantidades exorbitantes de personas. Las operaciones que se llevaron, que usaron a Cuba como centro de operaciones para el arruinamiento de muchos países de Latinoamérica, eso se llevó y costó sangre. Hubieron muchos levantamientos de guerrillas en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, incluyendo la Argentina, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Guerrillas, guerras de guerrillas, donde han venido destruyendo los estados-naciones, digamos, exportando muchas inmigraciones a otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos un nuevo orden mundial, gústeles o no les guste, ya sea por la fuerza o por consentimiento. James Warburg. La Guerra Fría fue la excusa que crearon los conspiradores genocidas de Wall Street para justificar sus agresivas políticas imperialistas contra América Latina y el resto del mundo, con el apoyo de una prensa sumisa y usando técnicas de guerra psicológica para lavarle el cerebro al pueblo norteamericano. Esas son las palabras de Servando González en el libro La silla Fidel Castro, el Bogotazo y el nuevo orden mundial. Digamos, conmovedor todo lo que se implementó en El Salvador y todo manejado desde la isla de Tecuba. Vamos a ir viendo documentos, vamos a ir viendo algunas investigaciones, lo que he venido recopilando de Google, el cómo algunos comandantes de la guerrilla que se prestaron a esta causa, que fueron, digamos, títeres usados por el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, para llevar a cabo y que El Salvador sea, digamos, un centro de laboratorio para que lo que se está implementando en el aspecto del nuevo orden mundial, donde nosotros lo redactamos cómo destruyeron el país en la guerra de los 80, con la guerra civil, cómo muchos salvadoreños, incluyéndome yo, tuve que salir del país por la pobreza sistemática que han generado y que siguen generando, y que estamos a las puertas de que El Salvador entre en una conmoción social brutal, un estallido social, porque el país prácticamente ya está devastado económicamente. Simplemente nosotros no tenemos nada de diferencia contra la destrucción que se ha venido llevando en Cuba. Simplemente que nosotros que hemos tenido el acceso de salir, ya que el Estados Unidos solo está a diferencia de dos fronteras de El Salvador, cruzando Guatemala y México, digamos las tres fronteras, para estar allá. Eso ha servido como soporte de los familiares que han quedado acá, servir como un sustento para que el país no haya entrado en la destrucción más brutal que se ha llevado en Cuba, en la isla, ya que Cuba está rodeada por el mar.
digamos, es una isla donde ya a los cubanos les cuesta más, es más dificultoso para ellos el salir huyendo del país. Iremos viendo algunas. Si nosotros analizamos algunas fotos, si navegamos por Google y logramos ver cómo este dirigente, este personaje acá, que era un alto comandante de la guerrilla, en la época de los 80, los 90, cuando se soltó el estallido social guerrillero del país, cómo este personaje viajaba constantemente a Cuba. Aquí lo vemos en reuniones con Castro, con Chávez y con Evo Morales ya ahí por los 2000. Este personaje perdió la vida, falleció en el 2006. Del 2006 en atrás se mantenía viajando constantemente a Cuba, pero ¿cuál era la motivación de que este personaje se mantendría viajando a Cuba? Es porque se mantenían viajando para ir viendo cómo iba evolucionando el progreso de destrucción del Estado-Nación salvadoreño. Tanto lo hacía él, lo hacía Chávez, lo hacía Evo Morales, etcétera. ¿Para qué? Para ir recibiendo instrucciones, ya que, como entendemos y como nos explica el libro de Servando González, La Silla, el Fidel Castro y el Bogotazo y el Nuevo Orden Mundial, Cuba era el centro de operaciones del CFR para la guerra psicológica y de destrucción de todo lo que es el continente latinoamericano, o sea, los países del sur y de Centroamérica, incluyendo también Estados Unidos y Canadá. Pero era más progresivo la destrucción de los países de Latinoamérica porque eran los, digamos así, los modelos de implementación de lo que era el nuevo orden mundial y, digamos, como centros de operaciones, pues, ¿me entienden? Como caballitos de batalla para ir llevando este nuevo orden mundial, ya que, digamos, a hoy en día, pues, ya lo que les va quedando es destruir completamente a lo que es Estados Unidos y a Canadá, que son los países fuertes de la región económicamente y militarmente. Este personaje se mantenía viajando constantemente a Cuba a recibir indicaciones cómo se iba a llevar ya después de terminar el papel de la guerra civil, entrar a la política y cómo ir devastando la sociedad y cómo ir, digamos, implementando lo que es la pobreza, el caos social en el país, tanto de inmigración, de pandillas, etcétera, etcétera. Todo esto que ha sido montado en El Salvador ha sido planeado, estructurado por el CFR y usando a Cuba como el centro de operaciones. Si nos quedan algunas dudas de ver cómo esta guerra psicológica, todo este desastre social que nosotros tenemos hoy en día, usando digamos, a estos delincuentes, a estos altos comandantes de la guerrilla, digamos, hoy en día solamente es llegar a la información, informarse uno, estudiar, analizar todo este comportamiento de política que se ha venido montando en Latinoamérica. Aquí tenemos al delincuente de Chafik Handa. Este es uno de los altos líderes de la revolución guerrillera FMLN del país. Como lo que navegando en internet se encuentra. Aquí lo vemos dándose un saludo con Fidel Castro en Cuba. ¿El por qué? Simplemente todavía vienen existiendo algunos viajes de él ahí, como algunos periódicos donde dicen que viajaba constantemente a Cuba. Pero el por qué él viajaba era para recibir instrucciones de cómo se iba a llevar a la revolución, la destrucción, la implementación del nuevo orden mundial, hasta convertir a El Salvador en un campo de laboratorio donde ya estuviera listo como ejemplo, tanto como Cuba, Salvador ejemplo, así como lo es Venezuela. Venezuela es un típico ejemplo de un modelo cubano de pobreza diseñada en Venezuela. Ya vemos los estragos, un país sumamente rico en recursos naturales como es Venezuela, cómo ha sido ya y cómo está arruinado económicamente y socialmente. Eso vamos en El Salvador. Fidel Castro y Chafi Handa en Strong Fraternal Getting en Habana, Cuba. Fidel Castro y Chafi Handa en un abrazo, digamos, muy fraternal, quiere decir en inglés, en La Habana, Cuba, del 2000 al 2005. Les repito, este personaje se mantenía viajando constantemente a Cuba, pero era ¿para qué? Para recibir instrucciones de cómo se iba a llevar lo que es todo lo que se ha venido planeando en contra de Latinoamérica. ¿Para qué? Para la culminación del nuevo orden mundial.
Aquí podemos ver otra foto donde él se encuentra de nuevo en Cuba. Este personaje, como les digo y les repito, era uno de los recolectores de información, tanto de lo que les indicaban el CFR a Fidel Castro, todos los agentes del CFR, cómo tendría que llevar la guerra psicológica de destrucción de los Estados-nación de Latinoamérica, y tantos personajes como Chafin Handal, como Hugo Chávez, y todos ellos llegaban a recibir instrucciones de cómo se tendría que llevar la política de destrucción de los Estados-nación en Latinoamérica. No hay digamos que tener en duda que El Salvador y el modelo de implementación económico, social, es modelo cubano. Todo inspirado por el CFR. ¿Para qué? Para servir como puentes para ya la implementación de su nuevo orden mundial, que están a punto de culminarlo. Como veremos, en El Salvador ya se vienen quitando muchas libertades, se vienen destruyendo los departamentos, ya se hicieron distritos, tal como lo van a hacer con los países que van a ser como, digamos, como distritos de los bloques regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es implementación del CFR. Vengo poniéndoles imágenes de este personaje, como era uno de los voceros del partido FMLN cuando llegaran al poder, porque ya estaba planeado que ellos también iban a llegar al poder, a hacer el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este personaje que ven aquí, junto con este otro delincuente, este también era un alto dirigente de la guerrilla salvadoreña, del FMLN. Este personaje, digamos, concluyendo la mal llamada paz en el 92, este personaje se dedica a servir como diputado de ese partido un par de años. Luego empieza una guerra psicológica en contra de la población salvadoreña debido a que este personaje se mantenía desde ese tiempo para acá, ya del 2006, digamos, hasta hoy en día. Hace unos meses, casi no tiene el año, murió en julio. Bueno, ya he hablado un poco de él, que murió en julio y se usó numerología cabalista que ahí para su entierro y su funeral, etcétera, etcétera, lo que hacen estos masones asquerosos. Este personaje servía como ideólogo de manipular con guerra psicológica en el aspecto de lavado de cerebro de la población, como un analista político. Un tipo asqueroso que le ha hecho un gran daño a la población salvadoreña y al país. Este delincuente se mantuvo manipulando, engañando a la población salvadoreña con su filosofía de gran analista político. Y desde allí, junto con Chaffee Hunt y los demás delincuentes, vinieron programando toda la estructura psicológica para lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, el país está entrando en una conmoción social grave, donde también ya he hablado que probablemente se vaya a soltar una guerra civil porque habían semanas, o ya empiezan a tocar se había parado un poco el tema de la guerra civil que se podía levantar en El Salvador, ya se está volviendo a retomar ese tema. El estallido social viene porque viene. ¿Será guerra civil? Probablemente. ¿Será estallido social donde la población ya no aguante y salga a destruir todo lo que se encuentre en su paz? Pero eso viene porque también es profético. Acordemos lo que nos dicen los evangelios de Mateo 24. Sigamos. Estos son extractos del libro de Servando González, La silla, Fidel Castro, el Bogotazo y el nuevo orden mundial. Haber tomado el poder unos meses antes, Castro fue invitado a la Harold Patrol House, sede del Consejo de Relaciones Exteriores, donde desertó sobre Cuba y los Estados Unidos. Allí Castro fue recibido efusivamente por Nelson y David Rockefeller y otros altos representantes del gobierno invisible de los Estados Unidos. La visita fue totalmente ignorada por la prensa norteamericana. Sin embargo, muchos años después, el propio David Rockefeller la mencionó públicamente en Mux Memorias. Davis escribió: el actor dice que unos días antes de haber tomado el poder en Cuba, Fidel Castro, el CFR lo convoca, lo entrevistan
planean todo lo que es la destrucción de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. En estudios, en estudios elogiosos sobre la investigación, el agente del CFR, Peter Grosses, expuso accidentalmente el verdadero carácter y los objetivos del CFR. Al igual que las investigaciones, el Consejo de Relaciones Exteriores es una agencia de inteligencia al servicio de la plutocracia norteamericana, de los banqueros de Wall Street, los magnates del petróleo y los altos ejecutivos de las corporaciones transnacionales. Al igual que todas las agencias de inteligencia, el Consejo de Relaciones Exteriores es una sociedad simétrica, a pesar de que no es un secreto donde se ejecutan, sucede, quienes son sus directores, nadie realmente lo sabe. El CFR se denomina así por una agencia semisecreta, pero con un gran poder e injerencia sobre las políticas a nivel mundial. Es un grupo terriblemente asqueroso, que es la que lleva a cabo toda la planificación de las políticas que se van a llevar en los países del mundo. ¿Para qué? Para lo que ellos mayormente dicen que es un nuevo orden mundial, donde pretenden destruir a gran parte de la población del planeta. Los sobrevivientes de la hecatombe que ellos mismos van a crear y que vienen creando queden micropichados, esclavizados completamente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver de nuevo al comandante y alto funcionario, alto dirigente del partido FMLN de El Salvador, Shafiq Hamdan. Y aquí tenemos a Manuel Barbarroja, funcionario de Relaciones Internacionales para América Latina del comunista cubano. Es bastante alarmante y conmovedor, ya que debido de que Fidel Castro, con todos los altos dirigentes, líderes, figuras de la Revolución Cubana, se toman el poder en Cuba ya por 1959. De allí para allá empiezan todos los movimientos a crearse, movimientos guerrilleros en toda Latinoamérica. Es conmovedor cómo nosotros vemos que delincuentes como Shafiq Hamdan, supuestamente en el 80 empieza una guerra civil en El Salvador, y se dice que se mantenían combatiendo los enfrentamientos militares, tanto de la guerrilla como los soldados del ejército en el país. Pero por otra parte teníamos a delincuentes como Shafiq Hamdan, tipos que no se miraban ningún aspecto cansado, con, digamos, deteriorados en su cuerpo por la guerra. Se mantenían probablemente viajando a Cuba para seguir recibiendo instrucciones cómo se iba a llevar la guerra civil en el país, destruyendo mucha infraestructura del país, todo a consecuencia de lo que es el nuevo orden mundial y para lo que se está llevando y sucediendo a cabo en el país. Es también ver todo lo que pasó con digamos, las altas figuras de la Revolución Cubana, como este personaje de alias Barbarrojas, Manuel del Pino, creo que es que se llama, alias Barbarroja, como por otros actores, investigadores, que han denominado que el régimen castrista era un régimen de una historia de gángster donde todos iban muriendo alrededor de Fidel Castro menos él. Este comandante Barbarroja fue muerto con un accidente, un carro lo atropelló. Ya le voy a leer en un documentado de Quesada Servando González como también héroes, y digámosle por así decirle héroes, figuras como Mauricio Cienfuegos perdió la vida en un accidente de avión, nunca encontraron su resto. Un amigo de la infancia de Fidel Castro, él mismo termina mandándolo preso 30 años a la cárcel, y este hombre aparece un día muerto, colgado en la celda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasaba en lo que es lo que, porque acá había de que, digamos, para que esta gente probablemente en el futuro se fueran a rebelar contra Fidel Castro y la Revolución Cubana, era quizás un experimento del CFR, irlos eliminando así poco a poco.
Por lo consiguiente, nosotros tendríamos una guerra aquí en El Salvador, donde delincuentes como este Chafi Handal y los altos dirigentes del partido FMLN, que terminando la guerra salen a ser funcionarios públicos. Obviamente que estos delincuentes seguramente tenían países, tenían casas en los países vecinos donde resguardaban, se protegían de la guerra y todo eso, y solo salían de vez en cuando a los campamentos a dar instrucciones a que la misma población, los mismos pobres salvadoreños contra pobres se siguieran matando unos a otros. Porque es bastante sospechoso de que como a estos tipos nunca les pasó nada, terminando la guerra ellos surgen como líderes políticos, diputados, etcétera, etcétera, y el país entra en una decadencia, digamos, en migratoria, pobreza absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el escrito de Servando González en el libro de la silla Fidel Castro, el Bogotazo y el nuevo orden mundial. Servando González es un cubano radicado en Estados Unidos, un hombre de inteligencia que ha investigado todo este acontecimiento que ha sucedido en Cuba y lo redacta en este libro. Quiero decir que Servando González tiene otros libros más que no les he puesto muy atención y no los he leído, pero son por ahí como unos 5 o 6 libros. Pero para mí este libro de la silla Fidel Castro y el Bogotazo y el nuevo orden mundial es uno de los ejemplares que explica todo lo que se está montando en toda Latinoamérica y cómo paso a paso se está llevando a cabo todo lo que él ha plasmado en este libro. La destrucción sistemática de Estados Unidos, el arruinamiento de los países latinoamericanos, la pobreza absoluta en la que los van a asumir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si Castro demostró ser hábil eliminando a sus enemigos, lo ha sido aún más deshaciéndose de sus amigos cuando dejan de serles útiles. Entre los que perdieron sus vidas debido a confiar demasiado en Fidel Castro están Fran País, líder principal del movimiento 26 de julio, comandante Camilo Cienfuegos, primera figura en importancia en el ejército rebelde, Rafael del Pino Ciero, su amigo de juventud, Osvaldo Sánchez. Este Rafael del Pino del Ciero es su amigo de juventud, el que yo dije anteriormente, que fue un hombre que Fidel Castro lo terminó mandando 30 años a la cárcel y este hombre apareció muerto en la celda colgado. Osvaldo Sánchez, líder del Partido Comunista Tradicional, comandante Manuel Pineiro Barbarroja, es el que estábamos viendo con Chafik Handal, que están sentados en el sofá. Comandante Manuel Piñeiro Barbarroja, jefe del Departamento de América de los Servicios de Inteligencia. Comandante René Rodríguez, director del Instituto de Amistad con los Pueblos. Comandante Arnoldo Ochoa, héroe de la guerra en Angola. Coronel Antonio Tony de la Guardia, su nombre de confianza y su nombre es un hombre de confianza de Fidel y asesino personal. Comandante José Abrantes es director de los servicios de inteligencia y muchos más, incluyendo Che Guevara, que había estado lista, incluyendo Che Guevara, que harían esta lista interminable. Comandante Che Guevara que harían esta lista interminable. Acordémonos que el Che Guevara llevaba las operaciones de fuquismo en Bolivia, donde probablemente fue traicionado por el mismo Fidel. Esta es una suposición mía, donde cae la gente de Estados Unidos lo captura. Ya sabemos la historia y lo que los documentales manipulados nos muestran en la televisión, especialmente de esto de la History Channel. Y por lo consiguiente, lo que tenemos hoy en día son altos dirigentes del FMLN con el actual delincuente presidente de El Salvador. Sí, que le puede llamar así. Cómo lo venían ya, todos estos señores, todos estos amigos, ha sido planeado, estructurado, dirigido. Esto, como les digo, esto viene desde lo del nuevo orden mundial y todo lo que estamos viviendo es desde miles de años. Pero nos hemos centrado en lo que es de los 80 para acá. Todo ha sido un plan que se viene ejecutando. Salen unos actores, entran otros actores. Es conmovedor también ver a este delincuente, es otro comandante de la guerrilla, digamos, otro político, es diputado Medardo González. Hoy se dice que este delincuente se mantiene refugiado en México.
Y esto no es nuevo, esto ya lo hicieron antes, esto ya lo hicieron antes en la guerra. Como les repito, estos delincuentes probablemente tenían casas en los países de la región, donde se resguardaban de las balas, de la guerra, mientras que la población, los pobres contra los pobres, asesinatos uno contra otro. Y estos delincuentes solo recibiendo órdenes desde Cuba, por las agencias del CFR que estaba operando desde Cuba, para ellos llevar a cabo la destrucción del país, en el aspecto de la infraestructura, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. También lo que cuenta Servando González en el libro es que Cuba, antes de que llegara Fidel Castro, era un país pujante en el aspecto económico. Iba en un crecimiento económico bastante considerable, tanto también El Salvador. Se dice que habían cosas innovadoras allá por los 70, 60 en el país, que no era digamos, sí, siempre la pobreza estaba, ¿no entiendes? Porque es una pobreza diseñada sistemáticamente a nosotros los pobres, para tenerlos en la pobreza a nosotros. Aunque hayan trabajo, siempre las élites que se han venido desplazando por todo el mundo para controlar las tierras, tal como lo dicen en el pacto secreto de Satanás por el control del mundo, es tener a la medida a nosotros en la pobreza. ¿Por qué? Porque es el plan, es un plan satánico, que no me puedo extender más para explicarlo, porque ya lo he explicado, como por ejemplo en los 7 días de la creación, en la reencarnación, en todo esto está todo ligado y todo esto. Pero supuestamente que había algunas infraestructuras antes de la guerra en el país también, no estaba digamos, tan mala económicamente. Siempre ha sido para nosotros el tenerlos esclavizados, siempre. Pero han habido algunas mejoras, así digamos, para así decirlo. Hoy en día que este delincuente que está aquí es el que tiene el control del país. Todo trayéndolo de los 80 para acá. Unos actores van, otros actores vienen, unos sirven en su momento, son quitados, son movidos o se van. Lo que sí, que ya delincuentes como estos, así como este Medardo González que ya no significa nada para el poder mundial, para la política. Lo que no saben estos delincuentes es que todo por lo que se viene encima en el mundo y lo que va, y el reinicio y la gran hecatombe que están provocando, también ellos van a perder todo lo que han logrado. Y se darán cuenta que ellos solo fueron utilizados para la destrucción del Estado-Nación, llevaron a muchos inocentes a la muerte, confiando en estas personas que fueron, digamos, engañadas en actuar en operativos de falsa bandera, como se le conocen hoy en día toda esta guerra que ha venido montando en Latinoamérica y en el resto del mundo. Verán, les pondré un video donde este delincuente están homenajeando a Cuba y exponiendo el modelo cubano de vivencia para lo que somos nosotros los salvadoreños. Es sobrecogedor, digamos, y conmovedor lo que ha pasado en el país. Como delincuentes como estos promoviendo un modelo claramente de un café, desde sus estudios, de sus casas, promoviendo un modelo de miseria en absoluto como es Cuba, implementándolos a nosotros, la población, mientras ellos, digamos, viviendo y amasando fortunas. Este delincuente no agarró para Cuba cuando salió del país, sino que se fue para México. Es que hay unas grandes contradicciones bárbaras estos tipos que ni ellos mismos saben lo que están diciendo o se hacen lo que están diciendo. Esta clase de delincuentes como este. Miren cómo ellos elogian el modelo cubano. Primero, dar un saludo muy especial en este momento tan especial, tan particular, a la embajadora de Cuba, nuestra compañera Iliana Fonseca. Un saludo, un abrazo para todos los cubanos y cubanas que están aquí, que por favor quiero que se levanten. Jóvenes del FMLN, que no son del FMLN, pero que tienen un gran corazón, están pendientes de Fidel. ¿De quién fue Fidel? ¿Quién fue el comandante Fidel Castro Ruz? ¿Qué hizo?
¿Por qué Cuba en el 61 estuvo allá en La Habana en tiempos de revolución? Pero estaba recordando precisamente aquellos tiempos, y yo lo que recuerdo, porque no quiero inventar como muchacho, como cipote salvadoreño, que yo recuerdo, es aquella agresividad. El punto es que Cuba, en ese proceso, desde el 1 de enero del 59, 60, 61, de la declaración y las circunstancias en que se dio como país socialista, compañeros, yo dije, bueno, hablo de esto o no de esto, hablo, pero en educación, en salud, Cuba es el país de América Latina que más invierte de su PIB en educación y en salud. Cuba tiene, de hecho, está reconocido por Naciones Unidas. Por ahí tengo información en papeles, pero no viene al caso sacar papeles. No hay desnutrición, no hay analfabetas, no hay niños en la calle que duerman en la calle, no hay niños que anden haciendo piruetas en la esquina para ganarse un 5. Todos los niños van a la escuela y tienen que comer. Eso es ético. Vamos a ver la realidad de Cuba. Hoy, como ustedes saben, que tal como lo profetizó Jesús, que no había nada ocultamente encubierto que no sea manifiesto, y que no había nada ocultamente escondido que no fuera a dar a luz, fuera a hacer luz. Ya que tenemos la internet, y ya que por actores, gente que anda a sus teléfonos, puede salir a otros países, grabar, veremos lo que es la miseria en Cuba. Y nosotros como sociedad salvadoreña no nos escapamos de esto, si nosotros estamos, yo digo que estamos a las mismas, digamos, sociedades como Cuba, en una miseria, en una pobreza de un diseño por pobreza brutal. Acordemos que nosotros somos 3 millones de salvadoreños, incluyéndome yo, los que hemos emigrado a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Lo que vivimos también los salvadoreños es brutal, no es cosa de simple, es un digamos, un diseño de pobreza, de destrucción de los estados-nación que ha venido caminando desde los 50 hasta hoy en día. Aquí en El Salvador empezó más brutalmente en los 80, con la destrucción del Estado-Nación, de la infraestructura, de la economía, de la expulsión de muchos salvadoreños fuera del país, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos lo que es Cuba. Cuba, Cubita la Bella. ¿Qué más les puedo contar que no sepan? Si las imágenes lo cuentan todo. Una vida tranquila si tuviéramos comida, aseo, pudiéramos vivir de nuestros salarios, las colas fueran pequeñas, si comprar carne no fuera un lujo, fuera una linda vida. Si al caminar te encuentras edificios conservados y no tanto maltrato y daño en sus paredes. Cuba está a punto de ser el país más infeliz del mundo, porque sus habitantes no son completamente felices. Muchos sí luchan, buscando dinero debajo de las piedras para salir y tener mejor vida fuera de la isla. Otros simplemente se conforman con su diario y pues tratan de vivir lo mejor
mejor posible. Es que en Burundi el salario mínimo es superior al de Cuba. ¿Cómo es posible esto? Ellos pueden ganar hasta $15 mensuales y aquí un jubilado ni siquiera cobra eso. Ahora mismo un jubilado cobra $750 al mes, ya que el dólar está a 200 pesos y cada día sube más. Pues sí, una total locura. Yo no hablo mal del país, solo te cuento cómo se vive. Si lo escuchas fuerte, es que esa es la dura realidad. Yo no me inventé los salarios ni los altos precios, solo te doy el dato de cómo está ahora mismo 2022. Yo vivo en la capital. Miren cómo están estas imágenes. Las provincias son más pobres aún. Si tú piensas que en Cuba se adelanta, es que no has visitado Cuba y no te detienes a ver cada detalle. El propio cubano busca la forma de hacer mucho con poco. Aquí no todos podemos ser agricultores, ya que no tenemos tierra donde sembrar. Muchos vivimos en edificios o casas pegadas una al lado de la otra, donde no hay un patio o un pedacito de tierra. Hay personas sin hogar. Esos son los más necesitados. No es un número alarmante, pero sí los vas a ver. Si en los países ricos existen, imagínate aquí. Cuba antes era tabaco, ron, rumba, fiesta, sabrosura, un lugar turístico muy bueno para conocer. Ahora el extranjero que viene es pensando en la necesidad. Traen para donar. Vienen llenos de medicina, comida y aseo para ellos mismos, porque saben que si no lo traen, van a pasar el mismo trabajo que un cubano de a pie. El que no tiene dinero para irse del país sigue haciendo su vida aquí. Tienen hijos, nietos y tratan de sacar a su familia adelante con unos $20 al mes. ¿Es suficiente? Claro que no. Cuando ganas poco y todo es caro, por donde quiera que saques la cuenta, nunca te va a dar resultado. Viendo videos de pueblos pobres, sé que no somos los más pobres, pero parece que estamos compitiendo por serlo. Un niño estornuda y lo primero que la madre le dice es: ni te vayas a enfermar, que no hay medicina. El que tiene un medio de transporte resuelve más y se le complica menos la vida, porque esperar una guagua a cualquier hora en cualquier parte de Cuba dan ganas de llorar, mucho atraso. Por eso el cubano casi siempre llega tarde a cualquier lugar, porque no depende tanto de él. Si no tienes en qué moverte, dependes de alguien más. Y eso es un grandísimo problema. Después que vean estas imágenes, agradezcan más por lo que tienen. Muchos tienen problemas, pero luego de ver mis imágenes, sé que se sentirán que viven en un paraíso. Realmente es triste ver a un país así. Aún existen las casas de maderas con pisos de tierra, la falta de agua y electricidad también es un problema que afecta completamente a la isla. Se considera barrio marginal a ese que carece de agua potable, poca higiene, pobre calidad estructural de las viviendas, poco acceso a las primeras necesidades. Esto es lo que los conspiradores. Cuba es un desastre social, económico, que ha devastado la vida de los cubanos. Esto es la implementación del nuevo orden mundial que pretenden a todos los países que vienen implementando las políticas y toda la guerra psicológica y de políticas usando el centro de operaciones que es Cuba. Si nosotros queremos ver lo que es el nuevo orden mundial, esto es lo que nos espera después de la hecatombe que ellos crean en la gran tribulación con los sobrevivientes que queden. Esto ya digamos, El Salvador va para allá. Recordémonos que aquí en El Salvador los están poniendo impuestos y leyes brutales. También ustedes saben que la caída de los aviones que está pasando hoy en día, la excesiva reforma de leyes al aspecto del manejar en el país, aquí en El Salvador, es porque van a destruir todo lo que es la infraestructura de los viajes, los aviones y los carros. Acordémonos que estamos en el reseteo, de resetear el mundo, donde no queden vestigios de clase media, solamente que queden las élites almacenando todas las riquezas del país, del planeta, y queden los pobres mendigando un trozo de pan como lo es Cuba. Es todo un plan malvado, elaborado y estructurado desde Cuba para la implementación a todos los países de la región, incluyendo Estados Unidos, a Canadá, a México. Se le conoce un nuevo orden mundial donde los van a asumir a los
a los supervivientes en su filosofía, porque pues acordamos lo que ese nuevo orden mundial solo va a durar 3 años y medio. 3 años y medio van a tener ellos de implementación de lo asqueroso que quieran hacer, cuando van a hacer ya pues, acordémoslo todo lo que nos dicen las profecías. Los que estamos en la investigación, pues se nos dice que tengamos paciencia en el libro del Apocalipsis. Estos delincuentes que están haciendo todo esto, pues van a ser exterminados del país, del mundo. El planeta va a quedar devastado. Los que tengamos, si somos dignos de ser, digamos así, que nos tengan en cuenta para lo que la regeneración que se venga, pues trabajaremos en la reconstrucción del planeta. A estar pendientes de los acontecimientos hoy en este 2025. Se vienen más control sobre el planeta, más leyes más brutales. Probablemente suelten lo que es la gran guerra que están planeando soltar, las catástrofes medioambientales, las enfermedades que puedan soltar en el aire, las epidemias, las pestes, la gran guerra de la tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos a puertas de todo esto. El modelo, digamos, la implementación del nuevo orden mundial como centro de operaciones para la destrucción de los Estados-Nación de Latinoamérica ha venido caminando desde Cuba, Centro de Operaciones Cuba. El nuevo orden mundial viene y se sigue instaurando. Bueno, amigos, con esta información me despido. Espero que la información sea de su agrado. A estar atento de las maniobras del CFR, del gobierno invisible, del nuevo orden mundial, a estar atento a lo que pasa en Estados Unidos, el caos social que van a implementar, en Estados Unidos, a estar, digamos, con la ley marcial que probablemente pueda que ya se implemente en Estados Unidos, con el pretexto de que sean otros agentes los que andan actuando allá, no sean los de inmigración. Acordémonos que trabajan con problemas, reacción-solución. El problema de la inmigración ellos mismos lo han creado, el problema de la pobreza extendida en los países de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos, pues la clave para implementar probablemente lo que es la ley marcial hoy en día es la justificación que el país está invadido por migrantes, a que el país ha de combatirlos, justificando la ley marcial de que quede conveniente andar con el pretexto de atrapar inmigrantes y poner controlar a los estados americanos, pero por otra parte imponiendo aranceles a los países para que hagan movimiento y detestando ir de que no tenga mucho, si basta de alimentos en Estados Unidos, que se han ocupado de recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que la información sea favorable, que sea contenido, que sea profesional, bueno, ya que el contenido lo que nunca proponer en la vida toda vez poco tiempo para dedicarme a estudiar. Pero mientras podamos seguir teniendo libertades en el tiempo, para ir dando luces a lo que se viene haciendo, hasta que entremos en lo que está por fuera de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, exponer el conjunto de la relación mundial, que tenemos un año para preparar el planeta, del espíritu hasta llegar cuando tenemos que llegar ya a la fuente, hacer como lo que éramos en la eternidad atrás, uno solo con el todo. Hasta pronto, amigos, seguiremos siguiendo contenido y espero que la información sea de su agrado.